Son las 8:37, conversamos ahora con un jurista especializado en derecho parlamentario que podrá explicarnos cómo se va a llevar a cabo la elección de la nueva mesa directiva. Se trata de César Delgado Güemes, de larga trayectoria en el Parlamento y autor de un libro reciente, después de muchos otros, sobre la responsabilidad política del presidente de la República. Doctor Delgado, buenos días y gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Muy buenos días, mi querido Fernando. Me permito nuevamente incidir en que mi apellido no es Güemes, sino Guembes. Guembes, doctor Delgado, gracias por esa precisión muy importante, sin duda. Ya espero que tengamos tiempo para hablar sobre su libro, que es un tema mayor, pero estamos ante una urgencia, usted comprenderá, que es saber cómo se lleva a cabo una elección de mesa directiva, cuál es el número mínimo de votos que se necesita para ganar esa elección. En principio, el proceso electoral para la mesa directiva se lleva a cabo cada año, a diferencia de lo que ocurre en otros países como los europeos, por ejemplo, en los que los cargos directivos duran la integridad del periodo, con lo cual se gana en estabilidad y en gobernabilidad. Y en el caso peruano, esta regla se mantiene por lo menos desde inicios del siglo XX. Antes se elegía cada mes, actualmente es cada año. Entonces, un día antes de la fecha que se convoca para las elecciones, que en este caso es el día 26 de julio, 24 horas antes de la fecha convocada, se pueden presentar las listas de los grupos parlamentarios que proponen los cargos de presidente y de 3 vicepresidentes. El requisito es que quienes propongan deben ser los voceros de los grupos parlamentarios. Puede ser cualquier congresista que sea parte de la lista que se presenta. La presentación de las listas ocurre 24 horas, se publican las listas en carteles dentro del Congreso y el día de la fecha de la elección, que será, como repito, el día 26 de julio, se inicia el proceso designando los escrutadores, se integran a la mesa, luego empieza el pasado de lista para que todos los congresistas puedan emitir su voto, empezando por la mesa directiva y los escrutadores. Luego se realiza el proceso de escrutinio. Concluido el escrutinio, el presidente debe mencionar quién es el que ha ganado la elección. Para ganar la elección, de acuerdo al reglamento, se señala que es la mayoría simple. Sin embargo, el concepto de mayoría simple al que se refiere el reglamento es un concepto equívoco y se ha interpretado de manera regular como mayoría absoluta. ¿Por qué razón? Porque la fórmula que prevé el reglamento es que quienes no alcanzan la mayoría absoluta deben pasar a segunda vuelta. A segunda vuelta pasan las 2 listas con la mayor cantidad de votos. Eso es imposible en un caso de mayoría simple, porque en un caso de mayoría simple siempre uno va a tener por lo menos un voto más que los demás. Entonces, gana en primera vuelta quien tiene 66 votos. Si no se alcanzan los 66 votos, se pasa a segunda vuelta entre las 2 listas con mayor cantidad de votos y en ese caso ganará la elección de mesa directiva la lista que tenga mayor cantidad de votos. Doctor Delgado Güemes, muy buenos días. Para llegar al punto en que se presenta una lista a la mesa directiva, hay una serie de negociaciones. ¿Qué se negocia? ¿Las comisiones? ¿Alguna prerrogativa? ¿Qué se negocia? En principio, detrás de lo que se va negociando es la cantidad de votos que se requiera para acceder a un puesto. La pregunta es, ¿qué es lo que se gana teniendo acceso a un puesto directivo? Así es. En general, lo que se gana en primer lugar es la agenda, la capacidad de agendar los asuntos que se ponen al debate. Pero obviamente esa es una negociación de carácter regular en cualquier proceso anual de la mesa directiva, porque es inevitable que el presidente sea el que defina finalmente qué se pone en debate y qué no. Pero en la coyuntura actual, detrás de lo que nos encontramos es de una, digamos que, un logro mucho más grande que ese, porque de por medio puede estar eventualmente la vacancia del presidente de la República y en ese caso, ¿quién presidirá el Perú y quién presidirá el Congreso? Entonces, ese tipo de especulaciones están detrás para casos concretos como este. De lo contrario, el caso regular es
quien agenda a nivel del presidente, y en los casos de los vicepresidentes, quién será el que defina a qué comisión pasan los proyectos, quién estará a cargo del fondo editorial, de la Oficina de Participación Ciudadana, y en general las dependencias del Congreso que corren por cuenta de la supervisión de un cargo de vicepresidente. Sí, doctor Delgado Guembes, puesto que usted mismo ha introducido el tema de la vacancia presidencial, y recordando que ha publicado recientemente un libro muy detallado sobre el tema de la responsabilidad política del presidente de la República, tal y como está planteado el debate actual, ¿cuál de las diversas posibilidades que la Constitución ofrece para poner fin a un presidente que por una razón u otra sea considerado incapaz de ejercer su función? ¿Cuál de esas modalidades le parece a usted la más razonable y la más adecuada a nuestra Constitución? En principio, Fernando, todo va a depender de la gravedad de la situación en la que se encuentre ese presidente que se requerirá remover. Si se trata de una falta flagrante, por ejemplo, si el presidente de la República hubiera cometido un delito de homicidio, de estelionato, uxoricidio, etcétera, obviamente ante un delito común, la vía óptima y más rápida, de acuerdo a la falta en que incurra el presidente de la República, debiera ser su remoción inmediata a través de un proceso de vacancia por permanente incapacidad moral. Si nos encontramos, por lo contrario, ante un supuesto en el que no hay ninguna falta flagrante, obvia, que reprocharle, podría ocurrir que se le iniciara un proceso de acusación constitucional, sea en la vía del antejuicio político por la comisión de delitos en el ejercicio de la función que prescribe explícitamente el artículo 117 de la Constitución, o un juicio político por las mismas causales. Y estos temas, imagino, son los que cubre el libro que usted va a presentar este sábado 30 en la Feria Internacional del Libro, titulado La responsabilidad política del presidente de la República. Bueno, en realidad no va a ser propiamente una presentación, Mabel, sino va a ser la firma del libro, que gentilmente ha sido editado por la librería Yacha Ilegal, y estaré presente para la firma del libro entre las 5 y las 7 de la tarde este sábado en la Feria Internacional del Libro en Jesús María. Tomamos nota entonces de que el sábado de 5 a 7 estará usted firmando los libros que se compren ahí en el contexto de la feria. En todo caso, muchas gracias por las explicaciones clarísimas sobre la modalidad de elección de la mesa directiva en el Congreso, y también por el adelanto que nos ha hecho de un libro que, por cierto, lleva un prólogo del jurista Víctor García Toma, que, como sabemos, ha sido ministro de Justicia y presidente del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, doctor Delgado Guembes, por sus explicaciones y su presencia con nosotros en Ampliación de Noticias. Que tenga buenos días y felices fiestas patrias para usted, señor. Buenos días. Hasta luego, son las 8:45.